Gloria a Dios. Así puestos de pie, hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor. Yo les invito a todos los cristianos puedan abrir la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 17. Capítulo 17, verso 22 y 23. Vamos a leer este hermoso pasaje y dice así, al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 22 y 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Palabra del Señor, hermanos, tomen asiento. El día de hoy vamos, hermanos, cada uno de nosotros poder autoevaluarnos si somos cristianos o somos cristinos o cristinas. ¿Hay alguien aquí quien se llama Cristina o cristino? Vamos el día de hoy a saber cómo nos llamamos, cristianos o cristinos o cristinas. Puede también, dicho de otra palabra, ¿soy cristiano o un religioso? Porque hay una gran diferencia. Si alguien te preguntó por ahí y te dijo, ¿a qué religión perteneces? ¿Alguna vez te preguntaron? ¿Sí, verdad? O de pronto uno va a tocar la puerta para poder hablar acerca de la salvación. ¿Qué te dice la gente? ¿De qué religión eres? ¿Verdad? Pero en esta noche vamos a aprender, mis hermanos, que tú y yo no somos ninguna religión. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo no es religión. Jesucristo es cambio de vida. Porque Jesucristo, hermanos, nos da salvación. Porque Jesucristo nos justifica. Jesucristo nos puede perdonar. La religión no. Y ahora vamos a entender. Dice, hermanos, en este hermoso pasaje, al leer, nosotros encontramos una historia que está aconteciendo en Atenas. Atenas era un lugar donde los hermanos iban a la iglesia, pero sin embargo seguían andando tras los ídolos. Y en sus casas o en sus santuarios tenían dioses. E incluso tenían muchos dioses, pero sin embargo no eran ni quién era o cuál era su pasado. Y muchos de nosotros podemos estar, mis hermanos, viviendo de esa manera. El día de hoy, hermanos, lastimosamente hay muchas personas religiosas, sí, pero no están ya en Atenas. Si no sabes dónde se encuentran, dentro de la iglesia. Mira, el hermano Pablo, cuando caminaba, mis hermanos, en Atenas, él observó. Y dice, hay que ser bien observativos para algo bueno, no para algo malo. ¿A cuántos les gusta observar? ¿Aquí no les gusta observar? Nos gusta observar, ¿verdad? Nos gusta mirar, wow, qué bonito, y etcétera, y etcétera. Pero hermanos, dice que hay que ser observadores para edificar, mas no observadores para destruir. Pero a veces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Observamos para destruir y no para edificar. Pero el hermano Pablo dice que observó, hermanos, a la iglesia, observó al pueblo para que pueda ayudarlos a edificar.
delante del Señor. Y les dijo, ahí mira, en el versículo 23 dice, el 22, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, podría estar diciendo en esta noche, hermanos de la iglesia Luz Eterna, en todo observo que sois muy religiosos. El hermano había observado que en Atenas los atenienses eran muy religiosos. Porque pasando, dice el hermano Pablo, cuando pasaba, miraba vuestros santuarios y halló también un altar en el cual estaba esta inscripción. Ahí decía, mira, al Dios no conocido. ¿Y saben quién era el Dios no conocido en ese lugar? Jesucristo. O sea, tenían la imagen de Jesús, tenían los dichos de Jesús, pero solamente miraban, pero no lo conocían. Es como hoy en día, ¿no? Tú vas a predicar, vas a evangelizar, ¿qué te dicen? Sí, creo en Dios, ¿verdad? Sí, todo el mundo te va a decir, sí, creo en Dios, creo en Jesucristo, sí, claro. Yo en Semana Santa, me santifico verdaderamente. Y incluso tú ni siquiera caminas de rodillas, pero yo si quieres camino de rodillas, te dice. Pueden decir que creen, pero no lo conocen. Y muchos de los que estamos aquí, hermanos, podemos decir que sí le sirvo a Cristo, sí le sigo a Él, sí le sirvo, pero no lo conoces. Dice, Satanás cree y tiembla todavía. Y nosotros ni siquiera temblamos, ni nos da temor hacer lo malo. Son aquellos que verdaderamente no conocen al Señor, estos religiosos. ¿Cuántos conocen al Señor, hermanos? Ojo, estamos hablando de un cristiano y estamos hablando de un religioso. El cristiano va a conocer a Cristo, pero el religioso no lo va a conocer. Su boca va a decir, sí conozco, pero su vida va a decir, no conozco. Y el Señor dice, hermanos, en esta noche, yo no quiero religión. No quiero que ustedes vivan en la religiosidad. Yo quiero que ustedes me conozcan, porque cuando ustedes me conocen, ustedes me van a dar testimonio vivo allá afuera. Entonces nos preguntamos en esta noche, ¿soy verdadero cristiano? La pregunta es fácil y sencillo, ¿conocen o no conocen a Dios? ¿Les sirven o no les sirven al Señor? Sencillo. Y también nos podemos preguntar, entonces, ¿soy cristiano? Pero cristiano, ¿qué significa? ¿Alguien me puede decir qué significa cristiano? Seguidor de Cristo, ¿verdad? Los que siguen a Cristo. Pero hermanos, ¿por qué seguimos a Cristo? Porque solamente por Él tenemos entrada al Padre. Porque Él es el único que nos puede perdonarnos de todo pecado. Además, nos dejó ejemplo. Nosotros, los cristianos, seguimos las pisadas del Maestro. Y el Maestro siempre va a comunicar. El día de ayer dijimos, el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, como cabeza de la iglesia, va a comunicar al cuerpo. ¿Qué va a comunicar? Sabiduría, para poder andar en el camino diligentemente. ¿Qué más va a comunicar?
va a comunicar justicia, que nos va a ayudarnos, mis hermanos, a vivir en justicia, siendo justos, no injustos, siendo buenos. El Señor también, mis hermanos, ¿qué es lo que va a comunicar? Santificación. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y como Él es santo, dice a la iglesia, yo quiero que ustedes también vivan en santidad. Yo les pregunto, ¿un religioso va a vivir en santidad? El religioso va a decir, no, ¿qué me importa? No, la santidad no va conmigo. Dice. Pero el Señor dice que yo soy santo, pero la santidad no va conmigo. Dice. Un religioso. Pero el cristiano, ¿qué va a decir? Tengo que apartarme de lo malo. El Señor me dice que debo de apartarme de lo malo. Y si yo me aparto de lo malo, pues las bendiciones correrán tras de mí. ¡Wow! El cristiano, hermanos, allí está, caminando en los caminos del Señor, firme en santidad. ¿Qué más comunica nuestro Señor Jesucristo? Vida. Pero no cualquier vida, que todos gozan. Tu vecino, tu vecina, hermanos, que no conoce a Cristo, goza de una vida, tiene oportunidad, sí. Pero, mis hermanos, el Señor habla más allá de esa vida. Dice, yo he venido a dar vida en abundancia. Y muchos no gozamos de esa vida en abundancia. Ahí está la pregunta. Entonces, ¿quién soy? ¿Cristiano o un religioso? El religioso no va a agradar a Dios. El religioso, ¿sabes a quién va a querer agradar? Al hombre. ¿Cómo voy a temer a un hombre a quien no veo, si a quien veo no le respeto? El religioso. Pero el cristiano va a decir no. Nuestro Señor Dios Todopoderoso está en todo lugar. A Él no podemos esconder nada. A Él no podemos engañarle nada. Porque su presencia está en todo lugar. Religión, religioso, es una persona que dice creer en Cristo, pero sus acciones dicen todo lo contrario. ¿Dónde vamos a encontrar en el libro de Mateo? Vamos, yo les invito a que puedan abrir al libro de Mateo, el Evangelio. Mateo capítulo 15. Y aquí es, hermanos, algo bien maravilloso que nuestro Señor exhorta y dice, Mateo 15, 8. Vamos a leer desde el versículo 6 para ir entendiendo. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. El 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hermanos, aquí está un religioso. ¿Y quiénes eran los religiosos? A ver, en esta lectura. Los fariseos, ¿verdad? Oh Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Pero su corazón, hermanos, ¿dónde estaba? Y ellos saben por qué lo hacían. Gloria a Dios. Sí, Dios de Abraham, Dios de Isaac. ¿Saben por qué lo hacían, mis hermanos? Para que la gente les ve. Mas no para que puedan honrar el nombre de Dios. Eso es un religioso. Hermano, el religioso, ¿qué es lo que hace? Quiere que todos le ven lo que hace. Pero no lo hacen, mis hermanos, sabiamente y dice, Señor, yo lo hago por amor a ti. Y va sabiamente, diligentemente, prudentemente. Pero el religioso, hermano, que me ve todo el mundo. ¿Cómo se le llama a esa persona? Que me ve todo el mundo,
paso yo. Aquí estoy yo. ¿Cómo se le llama? Tiene un nombre también. Una persona orgullosa, ¿verdad? Un religioso, hermanos, y ojo que al Señor no le agrada la religión. Un religioso, por ejemplo, puede traer su diezmo. Escuchen, puede traer su diezmo al altar, pero él hace ver a todos mi diezmo. O la ofrenda. Saca la billetera, que anda mirando todo. Que todos me ven. Pero el cristiano, mis hermanos, antes de eso, el religioso, mis hermanos, ni siquiera fue a pedir perdón a la persona a quien ofendió. Y va y directo lleva sus ofrendas, sus diezmos al altar. Díganme ustedes, el Señor no quiere, dice, hermanos, el dinero. El Señor, ¿sabes qué es lo que quiere? Obediencia. El Señor, ¿qué es lo que pide? ¿Con cuánto amor y temor traes esa bendición al altar? ¿Saben? Porque Él es el dueño del oro y de la plata. Es más, tu vida depende de Él. ¿Y nosotros podemos estar comprando con eso? No. Y eso es, hermanos, la religión no va a entender eso. La gente religiosa, mis hermanos, no van a entender eso. ¿Por qué? Porque no han conocido a Cristo. ¿Por qué? Porque en su corazón, ¿quién está morando? Su yo. Yo digo que es así, yo pienso que es así y así tiene que ser. Pero más no dicen, la palabra dice así, así debemos hacer. La palabra nos exhorta así. No lo dicen. ¿Habrá aquí algún religioso? La palabra del Señor dice, hipócrita, de labio me honras, pero tu corazón está lejos. En estos momentos, yo no sé de quiénes aquí, de los que estamos, su mente ¿dónde estará? Tu cuerpo estará presente aquí, pero ¿dónde está tu mente? Hermanos, en este tiempo también estamos viendo que la religión, mis hermanos, está cubriendo a los cristianos. ¿Cuántos se van a dejar, hermanos, cubrir por la religión? Y Satanás cómo brinca, ¿Cómo brinca? Los cristianos, mis hermanos, todos los que seguimos a Cristo, a ver, respóndanme esto. Todos los cristianos que seguimos a Cristo, ¿cómo nos llamamos? Cristianos, sí. Pero conformamos el cuerpo ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? Y hermanos, yo les pregunto, ¿el religioso conformará el cuerpo de Cristo? ¿Verdad? No, pero saben, es triste y lamentable, mis hermanos, que dentro de la iglesia hay religiosos. Es triste y lamentable que dentro de la iglesia, dentro de la congregación, mis hermanos, hay religiosos. Y vamos a entender. Quizá tú que estás allí pensando puedes decir, wow, no, yo no soy religioso, pero en algún momento te comportas como un religioso. ¿Sí? Los cristianos, por lo tanto, mis hermanos, conformamos el cuerpo de Cristo. Y donde quiera que van los cristianos, la presencia de Dios va con ellos. Porque somos cristianos. Y eso lo dice en 1 Corintios capítulo 3:16, que la presencia de Dios va con aquellos que confían en Él. El cristiano confía en Dios. Hermano, los religiosos están en la iglesia, sí. ¿Están dentro de nosotros? Sí. Pero viven su cristianismo propio. Mira, noten bien, los cristianos son el cuerpo de Cristo, pero los religiosos viven su cristianismo. ¿Y qué es vivir su cristianismo?
hacen su voluntad, viven en su voluntad, mas no viven en la voluntad de Dios. Su cristianismo. Mira, por ejemplo, estos hermanitos religiosos, digo así, entre comillas, hermanitos, mira, ¿saben cómo también podemos identificar o autoevaluarnos? Dios tenga misericordia, hermanos. Podemos venir los domingos a la casa del Señor y alabar al Señor, glorificar al Señor, pero saliendo, hermanos, de la congregación, saliendo del culto, no adoramos, no honramos el nombre de Cristo y estás esperando el siguiente domingo para tú venir y adorar el nombre de Dios. Eso es un religioso. Pero el cristiano, mis hermanos, ¿qué hace? Honra a Dios todos los días de su vida. ¿Habrá alguien aquí que solamente honra los domingos al Señor? ¿Habrá alguien aquí que solamente honra al Señor los martes o los jueves? Pero la palabra del Señor, hermanos, dice, honrad al Señor en todo tiempo. Yo les invito a que abran Lucas capítulo 9, 23. Mira, ahí está. La palabra del Señor, hermanos, va exhortando a la iglesia que no viva en religiosidad. Lucas capítulo 9. Versículo 23, dice la palabra del Señor, Lucas 9, 23. Mira, los cristianos no viven para Cristo solamente los domingos, más bien todos los días de su vida. Aquí vamos entendiendo, Lucas 9, 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste le salvará. ¿Cuántos quieren caminar todos los días con el Señor? ¿Cuántos quieren servir al Señor todos los días de su vida? Son pocos. Yo animo a la iglesia, hermanos. No solamente aquí en el culto tenemos que alabar y honrar al Señor. Honremos al Señor en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en tu negocio, en el mercado. Honra al Señor, porque si tú no estás honrando al Señor, mis hermanos, allá afuera, somos unos religiosos. Y estamos viviendo una religiosidad que no agrada al Señor. Los religiosos siempre van a hablar, hermanos, escuchen, los religiosos nunca van a hablar de Cristo. Los religiosos van a hablar, ¿saben de quién? De los hermanos. Sí, porque el religioso, mis hermanos, no va a estar pendiente a querer hablar de Cristo, que Cristo salva, que Cristo perdona, que Cristo da vida. No. El cristiano va, hermanos, a hablar del hermano. Va a decir, en vez de evangelizar y hablar de Cristo, va a decir, ay no, el hermano es así. El hermano es así. No pasa nada. Tú vas a ir, el líder está diciendo, ¿vas a ir? No, yo no comparto esa idea. Si quieres anda tú, yo no. Tengamos cuidado, hermanos. El religioso va a hablar del cristiano, pero el cristiano va a hablar ¿de quién? De Cristo. ¿A cuántos nos gusta hablar de Cristo? Uno. ¿Y el resto? ¿El resto de quién está hablando? Hermano, hermana, joven, señorita, ¿de quién estás hablando? ¿De Cristo o de tu hermano o de tu vecino?
O estás hablando de tu suegra, de tu suegro. ¿Sabes a qué me refiero hablando de la otra persona? Hablando pues mal. No lo bueno. En Lucas 9:1 dice la palabra del Señor, ahí nomás está ahí cerca. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Es decir, todos los cristianos tenemos que ir y hablar del evangelio, ¿verdad? Y dice aquí la palabra del Señor, ¿qué nos mandó el Señor? A predicar. ¿Qué nos manda el Señor? A sanar a los enfermos, los cristianos. Pero dígame, ¿el religioso va a hacer eso? ¿Sabes qué va a hacer el religioso? Yo no voy en el enfermo. No. Y ahora me dice, tiene TBC, me va a contagiar. No, mejor le voy a llamar a la pastora. Hermana Mercedes, dame el número de la pastora, por favor. ¿Por qué, hermana? No, es que quiero que vaya a orar por el enfermo. ¿Y tú? No, es que yo no me vaya a contagiar. El religioso no va a querer obedecer lo que manda el Señor. Pero el cristiano va a obedecer. Y el cristiano va a decir, very good, aquí estoy a su orden. Yo voy a orar por el enfermo. ¿Y saben por qué? Porque el cristiano entendió que recibió autoridad de parte de Dios. Hermanos, tú y yo tenemos autoridad de parte de Dios. Pero no autoridad, mis hermanos, para ir encima de alguien. No. Sino autoridad, mis hermanos, para echar fuera demonios. A su nombre. ¿Quién vive? Cristo vive, hermanos. Tenemos que hablar de Cristo, de su salvación, de su gracia, de su poder, de su perdón. Amén, hermanos. Y si hablamos, pues eres un cristiano, seguidor de Cristo y fiel. Y recuerden, el Señor dice, fieles. Y los fieles, mis hermanos, no le van a ser infieles al Señor. ¿Saben cuándo le somos infieles al Señor? Cuando no predicamos su palabra, cuando no hablamos de su amor, cuando no hablamos de su perdón. ¿Cuántos hablamos del perdón? Que solamente en Cristo podemos encontrar perdón de pecados. Bueno, está adorando a Cocharca, su vida que ve. No, el cristiano no va a decir eso. El cristiano va a decir, Señor, ten misericordia. Señor, permíteme llegar en esta persona. Toca su corazón. Señor, opera, Espíritu Santo. Vaya tocando su corazón. Vaya tocando, aquí estoy, Señor. Y vas a ir y el Espíritu Santo va a abrir caminos. Y va a usar tu vida. Al cristiano. Pero Satanás, mis hermanos, está logrando algo. Satanás está logrando, mis hermanos, que los cristianos dejemos de hablar de Cristo. Eso es lo que está logrando Satanás. No vayas. ¿Para qué vas a ir? Ahí está la pastora. Ahí está. Que vaya con su equipo de trabajo. Ahí está el hermano Juvencio. El hermano Juvencio tiene poder. Él que vaya, ¿no? Yo no. Y Chapinco, hermanos, como salta, hermanos, cuando tú dices, yo no voy a predicar el evangelio, no, otro día será. Chapinco, se está a tu alrededor, hermanos, está feliz y contento. El cristiano se va a darse cuenta, pero el religioso no se va a darse cuenta. No permitamos, mis hermanos, que Satanás pueda tapar nuestras bocas y hablar de Cristo. Lucas 5:30, ahí vamos jugando, hermanos, con los pasajes. Capítulo 5, versículo 30, dice la palabra del Señor. Y los escribas y los fariseos, ¿qué hacían? Murmuraban ¿contra quién? Contra los discípulos, diciendo,
¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los fariseos eran unos tremendos religiosos, hermanos. Pero por dentro, ¿cómo estaban? Y el Señor los desenmascara, El Señor los desenmascara y les dice, ustedes por dentro están como sepulcros. ¿Ustedes conocen el sepulcro, hermanos? A mí me llama la atención cuando alguien dice, van a retirar su cajón. No sé si alguien por aquí practicó eso, pero yo vi, hermanos, en el mundo, vi que retiraron el cajón del difunto después de 3 años. Después de 3 años, hermanos, lo retiraron el cajón. ¿Y saben para qué? Para llevárselo a Huancayo. Y yo me imagino, hermanos, el olor que debe estar. Y mira, nuestro Señor Jesucristo compara, hermanos, el interior de los religiosos como a sepulcros muertos. Si aquí nomás en América Latina, al tercer día recién lo entierran, ¿no? A los difuntos, ¿verdad? ¿Por qué? Primera noche, velorio. Segunda noche, velorio. Y otros dicen, no, al 4.º día todavía, dicen. Y al difunto le echan bastante formol. Y hermanos, no sé si ustedes notaron, ya al tercer día, ¿hay un olor o no, hermanos? En el difunto. Hay un olor. ¿Qué pasaría si lo velan una semana? Ay, hermanos. Allá en los judíos, ¿saben cuántos días velan al difunto? Ni un día. ¿Y saben por qué? Porque allá, hermanos, la temperatura es más alto. El difunto muere y a pocas horas ya lo están enterrando. Pero aún así, díganme, al tercer día, 4.º día, ¿cómo está el sepulcro? Y el Señor compara, mis hermanos, a los religiosos. Pero los cristianos, mis hermanos, su interior, ¿cómo huele? Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¡Qué rico! ¡Qué tranquilidad! Pero de un religioso, mis hermanos, así como los fariseos, que en vez de animar al hermano, ¿qué hacían? Se ponían a murmurar. Yo pregunto a la iglesia, ¿es bonito murmurar? Proverbios dice que sí. Bonito es murmurar, hermanos. ¿El chisme es bonito? ¿A cuántos les gusta el chisme? Es bonito, dice Proverbios. Pero el Señor Jesús dice, no me agrada eso. Solamente los religiosos van a vivir en esa vida, murmurando, criticando y hacer caer al hermano. Pero el cristiano dice, no murmuración, no chisme, voy a orar por mi hermano, lo voy a animar, lo voy a levantar en oración, voy a ayudar a mi hermano. Eso es lo que hace el cristiano. Pero el religioso no, hermanos. Ojo, escuchen, si hablamos, hermano, en secreto, escuchen,
en oculto de nuestro hermano, de nuestro prójimo, un día daremos cuenta delante de Dios. Así es que tengamos cuidado. Hermanos, si estás hablando ocultamente o en secreto de una persona X, un día vas a dar cuenta delante del Señor. ¿Y dónde está esto, hermana? A ver, ¿dónde está? Hebreos capítulo 4, versículo 13. A nuestro paladar, mis hermanos, es gustoso el chisme, la murmuración, ¿sí? Pero el Señor dice, quita eso de tu vida. Porque yo no quiero religión, yo no quiero palabreos, yo quiero vida, yo quiero transparencia. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra del Señor 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Un día vamos a dar cuentas al Señor, hermanos. Una vez dijimos aquí en una de las enseñanzas, el Señor nos mostrará, hermanos, todas nuestras acciones. Ahí nos hará mirar todo. No, ¿tú te puedes justificar delante del Señor? De un Dios verdadero, mis hermanos. ¿Puedes justificarte delante de Él? Nosotros sí, si tenemos alguna falla, no llegamos o no vamos a asistir, nos justificamos. Y para justificarnos somos número uno, ¿sí o no? Nos justificamos. Por este motivo, no, yo no vine por esto, no voy a poder por esto, justificamos. Pero al Señor, mis hermanos, aquel día no le vas a poder decir, no, Señor, no, ¿quién te ha dicho, Señor? Yo no he hecho eso. El Señor nos hará mirar, ahí está, mira, tal hora, tal minuto, segundo, en tal lugar, tal fecha. Y te va a hacerte ver ahí un pantallón grande. ¿Y ahora qué vas a decir? No me recordé, Señor. Un hermano dijo, frito pescadito. No destruyamos, hermanos. Hay que edificar. Pero los que destruyen son los, ¿quiénes? Los religiosos. ¿Y quiénes ayudan a edificar? ¿Cuántos cristianos hay en esta noche? Amén. Ayudemos a edificar a nuestro prójimo, hermanos. Ahora estamos de fiesta. Mañana van a venir personas, invitados. Hermanos, anima. Ayúdale en el nombre del Señor. Cuidado con criticar. Cuidado. El religioso siempre ve el pecado del otro. Esto es lo más curioso que puede ver. Pero los cristianos ven su propio pecado. Mira, escuchen, los religiosos van a estar mirando el pecado de la otra persona o del otro hermanito. Pero el cristiano, primero, ¿qué va a ver? Su falta, su pecado. Lamentaciones 3:39 al 40. Lamentaciones 3. Lamentaciones 3:39. Dice la palabra del Señor. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Los cristianos somos llamados siempre a corregir. Escuchen, hermanos, nosotros como cristianos estamos llamados a corregir, pero antes de corregir, ¿qué debo de hacer?
examinarme. Examinarme, mis hermanos, porque si yo no me examino, ¿con qué moral yo puedo, hermanos, corregir a la otra persona? No puedo. Yo no puedo, mis hermanos, estar en pecado, andando en pecado, por ejemplo. Yo no puedo estar robando y yo puedo ir en mi hermano y decirle, hermano, no robes, que robar es pecado. No, eso no agrada a Dios. No puedo. Porque no me examiné primero. Pero el religioso, ¿qué va a hacer? No se examina. Además, no saben que yo robo. Va y dice, hermano, ¿qué está pasando? Y encima públicamente, hermano, usted está robando. Uy, hermanos. El religioso, mis hermanos, va a buscar su propia voluntad. Yo pienso que es así y así tiene que ser. Pero no, nosotros como cristianos estamos llamados a corregir, claro que sí. Pero antes de corregir hay que, ¿qué cosa? Hay que examinarnos. Y ahí está nuestro Señor Jesucristo, hermanos, animándonos a nosotros. Porque ¿con qué autoridad y moral espiritual voy a enseñar si no he corregido mi propio pecado? Esto, hermanos, a mí me enseñaron también. Y así como me enseñaron, yo también ahora les enseño a ustedes. Nosotros muchas veces cometemos errores delante del Señor. Y ustedes escucharon, hermanos, este hermoso pasaje y a mí me ayudó bastante. ¿Cómo tú puedes sacar la pajita que está en el ojo de tu hermano cuando tú no te das cuenta que está en tu ojo? Una vigaza ahí. No puedes. El cristiano eso va a hacer. Al cristiano no le va a importar que una vigaza está en su ojo y va a querer sacar la pajita pequeña que está en el ojo de su hermano. Eso es lo que hace el religioso. Pero el cristiano, hermanos, se autoevalúa y dice, no, Señor, ayúdame. Yo quiero ser un instrumento útil. Señor, esto es mi falta delante de tus ojos. Señor, ayúdame a no cometerlo. Me voy a esforzar por no volver a hacerlo. Ayúdame, Señor. Guíame con tu Espíritu Santo. Y tu confesión está ante el Señor Jesucristo. Y Él te perdona, Él te lava. A más de perdonarte, a más de lavarte, te añade sabiduría. Y te añade entendimiento y conocimiento. Y con esa bendición tú vas, mis hermanos, en el hermano y le empiezas a corregir, decirle, hermano, no es bueno andar en esto. Y ojo, el cristiano, mis hermanos, va a corregir sabiamente. Pero el religioso no va a corregir sabiamente. El religioso, ¿cómo va a actuar? Públicamente, haciendo avergonzar. ¡Ah! ¡Ah! No, hermano. El cristiano que teme a Dios, vive, hermanos, guiado con el Espíritu Santo, va a llamar a su prójimo, va a llamar a su hermano y va a decir, ven, quiero conversar contigo. Te invito a un cafecito, ya una gaseosita. Vamos, te invito, pero quiero hablar contigo. Y le va enseñando. Pero al religioso no, hermanos. Al religioso no le va a importar. ¿Y saben por qué? Porque el religioso no conoció a Cristo, pero el cristiano sí conoció a Cristo. Para ir terminando, mis hermanos, la hora es tan apremiante. Los religiosos no tienen problema en señalar, pero el Señor, ¿sabes cómo los llama? Hipócritas. Mateo 7, 3, 5. Creo que hemos leído también este pasaje. Vamos una vez más a leer para ir entendiendo, mis hermanos, al Evangelio de Mateo, capítulo 7. Bendito sea el nombre del Señor. Nos llama, mis hermanos, a ser verdaderos cristianos y no unos religiosos. La palabra del Señor es tan fuerte, hermanos.
es tan fuerte. Y yo les animo a cada uno de ustedes, no se me desanimen, hermanos. Y saben, cuando el Señor nos corrige, mis hermanos, ¿saben para qué es? ¿Y por qué? Porque nos ama, sí. Porque Él quiere verte, mis hermanos, de victoria en victoria. Él no quiere verte ahí donde estás. Él tiene grandes planes contigo. Grandes planes con la iglesia, hermanos. Hermanos, el día de hoy nosotros estaremos sentados aquí en esta noche, unos 70. Pero hermanos, tras de nosotros vienen muchos. Y no permitamos, hermanos, que el diablo se pueda apoderar de nuestros hermanos que vienen tras nosotros y los pueda cubrir con religiosidad. Nosotros, mis hermanos, tenemos que decir, Señor, vamos a vivir en transparencia delante de tu presencia. Queremos vivir como verdaderos cristianos, seguidores tuyos, que pisamos, Señor, las huellas que tú nos dejaste. ¿Cuántos están orando por un terreno de la iglesia? Yo estoy orando. Estoy orando, hermanos. Estoy orando por un terreno que Dios, yo creo que sí va a bendecir, hermanos. Lo creo. ¿Y cuántos están orando? El religioso, ¿sabes qué va a decir? No, aquí nomás. El religioso, ¿sabes qué es lo que va a decir? ¿Para qué? Además, puede ser un religioso que tiene 60 años. Perdónenme los que tienen 60, no te estoy diciendo que tú eres religioso. Puede tener 60 años, 70 años, o puede decir, no, además yo ya me voy al otro lado, así es que, no, ¿para qué? No, pero el cristiano, ¿qué va a decir? Gloria a Dios, Señor, yo tengo, Señor, que ver el terreno, Padre. Yo tengo que ver, quiero pisar. Por favor, Señor, quiero pisar el terreno. Yo quiero ser una de las personas que bendice ese lugar. El cristiano, hermanos, tiene una bendición grande. Mateo, ¿lo encontraron? Mateo 7, y también es un pasaje conocido. 7 del 3 al 5, dice la palabra del Señor. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahí está más claro, mis hermanos, que el religioso siempre va a ver el pecado del otro, pero los cristianos ven su propio pecado para poder animar al otro. Por esto, mis hermanos, tú y yo siempre debemos poner nuestros ojos ¿en quién? En Cristo Jesús, en el autor y consumador de la fe. Tus ojos tienen que estar puestos en Él. El religioso va a poner su ojo ¿en quién? Ya hemos dicho, en el hermano, en el vecino, en el hombre. Pero los cristianos ponen sus ojos en Cristo Jesús. Pónganse de pie los cristianos. Y los religiosos se quedan sentados. Pónganse de pie, hermanos míos. Todos somos uno en Cristo, familia en Cristo. Oramos. Bendito Señor, te doy gracias.